Hola, bienvenidos a este video donde les compartiremos información sobre la historia de la psicopatología en la edad contemporánea. La psicopatología en la edad contemporánea se desarrolla desde el siglo XX y se divide desde dos grandes partes. Por un lado, tenemos los aportes que llegan desde el campo de la psicología, en la que florecen multitudes de escuelas. Estas han brindado a la psicopatología muy buenas aportaciones que van desde técnicas de estudio de la conducta, conceptos explicativos, entre otros. Y en la otra parte se estudiará los aportes de la psiquiatría clínica. Esperemos que te quedes hasta el final del video y que toda la información sea de tu agrado y que lo disfrutes. En el desarrollo de los aportes psicológicos tenemos en primer lugar el estructuralismo, la escuela introspectiva de Edward Titchener en 1867 a 1927. Su finalidad es el análisis introspectivo en la mente humana. Titchener creía que el objetivo adecuado para el estudio psicológico eran los estados de conciencia y que debían abordarse por medio de la introspección. Titchener definió la conciencia como la suma total de las experiencias de una persona en un momento dado y señalaba que el error más frecuente en los introspectores iba ligado a la observación de las propiedades del estímulo conocido y no a la experiencia sensorial. Aunque se cita a Titchener como fundador de la psicología estructural, su raíz más inmediata se halla en Wundt. Este defendía una psicología experimental y llevó esta experimentación casi únicamente al autoanálisis y a la introspección. Además de Wundt, deben tenerse en cuenta otros precursores de tendencia experimental, principalmente cuatro, que son Franz Brentano, Carl Stumm, Müller y Oswald Kulpe. Franz Brentano se asocia con la psicología del acto. Este defendía que la psicología debía estudiar los actos o procesos mentales más que su contenido. Por otra parte, Carl Stumm tuvo un laboratorio en Berlín, el cual tuvo menos fama que el de Leipzig, pero de allí salió una buena escuela de la que destacan los tres iniciadores de la psicología de la Gestalt. También Kurt Lewin, quien está ligado a la teoría del campo, y Max Meyer, uno de los primeros conductistas. Por otra parte, Müller dirigió durante 40 años el laboratorio de Göttingen y trabajó principalmente en los campos de la memoria, la visión y la metodología psicofísica. Y por último, Oswald Kulpe, quien trabajó en Würzburg realizando experimentos introspectivos. Este desarrolló una teoría de la interferencia como explicación del olvido, la cual denominó inhibición retroactiva, las interferencias del aprendizaje nuevo con el viejo sobre la actividad del pensamiento. Es importante estudiar de las percataciones impalpables que no aparecen en la conciencia en la manera usual de sus contenidos. El estructuralismo constituyó una aportación muy notable para el estudio de la parte de la psicología. Llevó el método experimental al campo de la mente, aunque solo se centrara en la esfera del pensamiento, la cual no es precisamente la más fácil de abordar desde el método experimental. Cuando se profundizó en el método, se demostraron sus limitaciones y esto contribuyó a la aceleración del inicio de otras técnicas. Pero debe saberse que fue con este método que la psicología comenzó a ser reconocida como una ciencia independiente y que empezó a liberarse de otras como la filosofía y a valorarse como una actividad empírica. Por lo tanto, el estructuralismo tuvo un papel considerable para la aceleración del proceso de la psicología como ciencia. Luego tenemos la escuela del funcionalismo de William James, el cual es el primer gran sistema americano de psicología. Este es muy pragmático y poco estructurado. De hecho, observa las cosas como son y las estudia sin excesivos prejuicios. La psicología de William James intenta dar respuesta exacta y sistémica a las preguntas que hacen los hombres y por qué lo hacen. William James estudió los problemas y luchó contra el introspeccionismo, al cual trataba de limitante y calificó de psicología microscópica. James creía que la psicología debe estudiar las funciones y valoró a la vez el papel del sistema nervioso, y una de sus mayores contribuciones personal se centra en el campo de las emociones.
Por otra parte, Stanley Hall en 1878 obtuvo su primer doctorado en psicología en los Estados Unidos, con un trabajo sobre las claves musculares de la percepción del espacio. En 1883 fundó en la Johns Hopkins University el primer laboratorio de psicología que existió oficialmente en los Estados Unidos. Luego, en 1892, fundó la American Psychological Association, de la que fue el primer presidente. Holtz trabajó ampliamente en problemas de psicología de las edades y fue también uno de los pioneros de la psicología infantil. Y además se considera a Holtz como uno de los primeros interesados por la psicología de Freud. Dentro de los pioneros del funcionalismo, mencionemos también a James Cattell, del cual sus aportaciones personales más reconocidas se encuentran en los campos de los test mentales. También mencionemos a James Baldwin, quien fue autor de un diccionario de fisiología y de psicología en 1901 a 1906. Por otra parte, dentro de los fundadores del funcionalismo tenemos a John Dewey, quien desarrolló una posición que se denominó organicista, entendiendo la conducta como una coordinación total que adapta el organismo a una situación. En 1896 sostenía que la distinción entre estímulo y respuesta es artificial, sosteniendo el antiguo dualismo mente-cuerpo. Y además trabajó también sobre el arco reflejo, siendo esta otra de las contribuciones de Dewey a la psicología. Por otra parte, hallamos a Carr, quien valora principalmente que la psicología se interesa por todos los procesos directamente implicados en la adaptación del organismo a su ambiente. Estudió también el aprendizaje, pero más lo que son los factores que influyen en su curso y velocidad y no en la propia experiencia básica de este proceso. Y daba valor principalmente a los resultados experimentales de laboratorio. Al valorar el funcionalismo, el cual se presentó como una crítica al estructuralismo, vemos que se trata de una psicología de desarrollo sistémico, laxo e integral, pero esta presenta unas aportaciones muy fructíferas, las cuales pusieron un fuerte acento en el aprendizaje, los test mentales y otros temas que han sido muy utilitarios para la psicología. Con la introducción de las ideas de la doctrina psicoanalítica, se ha constituido una contribución muy buena y que ha sido muy importante para el campo de la psicopatología. El psicoanálisis tiene inicialmente un enfoque médico y su principal autor es Sigmund Freud, quien intentó dar explicación de fenómenos patológicos a nivel mental. Freud se dedicó inicialmente a la anatomía y en especial al sistema nervioso y la psiquiatría. Y también se dedicó a realizar trabajos de laboratorio. En 1895, Breuer y Freud publicaron un escrito sobre los estudios de la histeria. Luego, en 1900, aparece una de las obras capitales de Freud, la cual es la interpretación de los sueños. Y de aquí Freud empieza a tener discípulos. En 1907 se creó en Viena la primera sociedad psicoanalítica, que estuvo presidiada principalmente por Freud. La obra de Freud ha tenido una gran repercusión y es muy reconocida. A él se debe la introducción y la popularización del concepto inconsciente y el estudio detallado de los niveles de conciencia y la estructura de la personalidad. Esta ha sido una de sus aportaciones más esenciales. Los conceptos introducidos por Freud han calado muy profundamente la práctica psicopatológica. Los conceptos como la catarsis, la transferencia, los mecanismos de represión o de sublimación, la interpretación de los sueños, entre otros, han sido contribuciones básicas y de muy buen aporte para la psicopatología. Freud abrió una vía muy ancha, la cual se ha revelado extraordinariamente y ha sido muy útil para la comprensión y a menudo para el tratamiento de los problemas psíquicos. Además de Freud, Adler creó
la psicología del individuo, que valora sobre todo el papel del fracaso o de la insuficiencia personal, y que puede estar en la génesis de algunos de los comportamientos neuróticos y que obliga a establecer mecanismos de compensación. Otro autor importante en el psicoanálisis es Jung, quien realizó estudios sobre la asociación de palabras y que trabajó ampliamente con pacientes esquizofrénicos. Y por último mencionemos a Anna Freud, hija de Sigmund, la cual su contribución más efectiva es la aplicación del psicoanálisis ortodoxo a la psicología infantil y a la adolescencia. Además, debe valorarse también el análisis muy completo que ésta efectuó de los mecanismos de defensa. Los aportes del psicoanálisis durante el desarrollo de la psicología han sido muy fructíferos y por ende estos también han sido fructíferos durante el desarrollo de la psicopatología. Esto debido a la visión de estudio que tuvo el psicoanálisis en el objetivo de estudio de la psicología. Escuela conductista. Es la escuela que mayor influencia ha tenido principalmente en Estados Unidos. Aparte de su influencia ideológica, el conductismo ha influenciado en gran manera al método de investigación, facilitando un mayor rigor en la formulación de los diseños y proyectos experimentales. El conductismo es un sistema de psicología objetiva desarrollado principalmente y a partir de la obra de John Watson. Es una de las corrientes más influyentes. Watson quiso aplicar las técnicas de estudio y los principios de la psicología animal al estudio de la conducta humana. Su método ha sido riguroso y empírico, por lo cual tiene una notable influencia en la psicología. El conductismo es un enfoque para el estudio de la conducta humana, en el que lo fundamental es el análisis de la respuesta frente a los estímulos concretos. El conductismo surge en la psicología americana en 1913 por obra de Watson. Sin embargo, se basa en otras teorías propuestas anteriormente, como la obra de Descartes, la de Darwin y el funcionalismo. Para Watson, la psicología es la ciencia natural encargada del estudio de la conducta humana, las acciones y verbalizaciones aprendidas y no aprendidas de un sujeto. La conducta se compone de elementos de respuestas y puede ser analizada con éxito mediante los métodos objetivos de la ciencia natural. Le resta valor a la conciencia, ya que no se puede comprobar su existencia mediante ningún método. Considera la conciencia como algo espiritualista. De alguna manera, Watson realizó trabajos importantes sobre condicionamiento, reacondicionamiento y respuestas emocionales en niños. La influencia de Watson ha sido muy duradera. Algunos de sus seguidores han profundizado el estudio del estímulo-respuesta, alcanzando aportes que han tenido muy buena repercusión. El conductismo contemporáneo posee 3 líneas principales, las cuales tienen como cabeza las obras de Hull, Guthrie y Skinner. El neoconductismo ha logrado unir las teorías de la conducta con el papel que se le da al refuerzo y el aprendizaje. La metodología es cada vez más rigurosa. La teoría de estímulo-respuesta ha sido desarrollada sobre todo en los trabajos de Hull y Spence. Hull estableció las líneas principales de la moderna teoría del refuerzo. Uno de los principales puntos centrales del pensamiento teórico de Hull es el de los reflejos condicionados. Ha sido uno de los autores más citados en el campo del aprendizaje. Uno de los sucesores de Hull fue Spence, quien trabajó sobre todo en la cuantificación de las variables. Y por último está Skinner, un positivista estricto que ha tenido una gran importancia en la psicología moderna. Insiste en un enfoque estrictamente descriptivo. Su objeto ha sido el análisis funcional de la conducta operante, con preferencia en la orientación pavloviana. Ha estudiado principalmente el papel del refuerzo y el condicionamiento operante, especialmente el refuerzo intermitente. Por su parte, Guthrie definió mejor el principio de contigüidad,
como elemento básico del aprendizaje. Y finalmente, Schoenberg fue quien unió ambos principios de continuidad y refuerzo en una teoría doble llamada la teoría de los dos factores, la cual fue formulada después por Nowhere. La Escuela Reflexológica de Rusia. Esta escuela presenta una visión muy distinta. Tiene bases muy concretas, procedentes del campo de la fisiología, por sus extensos trabajos en el laboratorio. La obra más destacada y la más difundida es la de Pavlov. De esta escuela se destacan tres representantes. Sechenov, fisiólogo con una formación muy completa. Su obra más destacada es Los reflejos del cerebro. Esta obra fue controvertida, ya que representa una toma de la posición entre enfoque progresista, materialista y la influencia de lo fisiológico y lo religioso. Beckett es un auténtico representante de la reflexología. Ideó un conjunto de estímulos mediante una sacudida eléctrica en miembros inferiores de las ranas para demostrar su estímulo-respuesta. Y Pavlov, por supuesto, utilizó el término reflejo condicionado, realizando múltiples investigaciones sobre respuestas fisiológicas en animales y en perros específicamente. Como dije anteriormente, sus estudios y obras son las más traducidas y las más reconocidas de esta época. La reflexología contemporánea, tras la crisis prolongada de la Unión Soviética y tras la guerra, la psicología se revitalizó parcialmente. Las posiciones ideológicas se revitalizaron en parte en 1947, ya que se publica un informe que tendrá repercusión y formula 6 principios axiomáticos. El refuerzo se vuelve la valoración máxima de la explicación teórica. Continúan los trabajos en el campo de la fisiología del sistema nervioso central, siguiendo los lineamientos de Pavlov, y es así como se investigan en particular aspectos filogenéticos y las funciones subcorticales. De igual manera, también se han realizado aportaciones en el campo de la psicofisiología y el sistema nervioso vegetativo. Otra obra de gran importancia es la obra de Luria, la cual ha sido bastante conocida y traducida en diferentes idiomas. Sus trabajos más difundidos se refieren a la función reguladora del lenguaje y la estructura de funciones del cerebro. Leontiev, por su parte, es un colaborador de Luria y ha sido uno de los grandes teóricos de la psicología rusa. Trabajó ampliamente en problemas educativos desde una perspectiva psicológica, especialmente en el campo de la memoria. Escuela alemana, Emil Kraepelin, quien sentó las bases de una psicopatología basada en la descripción de los síntomas, combinando una concepción orgánica del origen de los trastornos mentales como una clasificación sistematizada de tales trastornos, desde una perspectiva descriptiva y longitudinal. Su obra se considera la base de los sistemas actuales de clasificación de los trastornos psicopatológicos, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA y la Clasificación Internacional de Enfermedades. A lo largo de las sucesivas ediciones de su tratado de psiquiatría, prestó especial atención al desarrollo del curso de las psicopatologías mediante estudios longitudinales, lo que le permitió establecer una distinción entre lo que denominaba psicosis maníaco-depresiva, que es en la que engloba los diferentes trastornos de estados de ánimos, y la demencia precoz, que posteriormente fue denominada por Eugene Bleuler como esquizofrenia. El propio Kraepelin puede ser considerado como uno de los precursores de la psicopatología experimental en el contexto de Alemania a finales del siglo XIX, pues tras trabajar 9 años con Wundt en Leipzig, fundó su propio laboratorio en Heidelberg, donde realizó estudios experimentales sobre aspectos como la emoción, la fatiga, la memoria y los efectos de diversas sustancias psicofarmacológicas. Desde entonces, ya entrados en el siglo XX, comenzaron a proliferar los laboratorios psicopatológicos, especialmente en Estados Unidos, tanto en hospitales como en las universidades. Algunas aportaciones de alto nivel a comentar. En el campo de la ciencia básica han sido fértiles los trabajos de Giuseppe Morazzi y Horace Mongeau sobre el sistema reticular, de Wilhelm Pernfeld sobre la estimulación de la corteza cerebral, de James Papez elaborando la teoría de las emociones,
de Paul Marlin sobre el cerebro visceral de privación sensorial. Procedemos de campos vecinos, tenemos la fertilidad de los trabajos de Norman Ward, abriendo el camino a la cibernética, importante para la comprensión de numerosos esquemas psicológicos y psicopatológicos, los de von Bertalanffy, introduciendo algunos aspectos de pensamientos biológicos, de Hans Searle, incluso con la descripción del síndrome de adaptación, válido en diversos aspectos. Como obra conjunto, debemos recordar el valor de las aportaciones de Jean Piaget al desarrollo de la epistemología genética. Ha sido especialmente fértil en el terreno también. Son interesantes las aportaciones de Leo Kanner, con la que estudia el hospitalismo y la deprivación afectiva, de John Bowlby, del mismo campo, de Michel Reuter, pionero de los estudios epidemiológicos. Las posibilidades de tratamiento eficaz del enfermo mental se han incrementado de modo espectacular en las últimas décadas, ya que el tipo de trabajo de psiquiatría ha variado en gran parte. Es cierto que persisten los sanatorios y los internamientos, pero por otra parte la gran actividad de psiquiatría se desarrolla en régimen ambulatorio. Eficaz fue la adoptación de medidas humanitarias. Estas se centraron en la terapia del non-restraint ya comentada. La primera innovación terapéutica realmente eficaz, siquiera fuese para mejorar la existencia del enfermo internado, aunque no para curarlo, fue la adoptación de medidas humanitarias. Estas se centraron en la terapia, además de acompañarlo con unas condiciones higiénicas óptimas y un estilo de vida más sano. Ya no, la primera de ellas tiene gran repercusión, es la piretoterapia o malarioterapia. Consistía en inocular el paludismo de enfermos de sífilis avanzados para lograr una mejora en su estado. La técnica procedía a la observación clínica de que los brotes sífílicos avanzaban para mejorar en condiciones si tenían un brote pálido. Un paso fue la introducción de la terapéutica convulsiva en la década de los 30, con aportaciones fundamentales. Se emplearon insulina para provocar un cuadro de hipoglucemia que llegaba al coma. El segundo gran paso fue la introducción de la terapéutica convulsiva en la década de los años 30, con tres aportaciones fundamentales. La primera fue en el 33, donde Manfred emplea la insulina para provocar un cuadro de hipoglucemia que llevaba al coma. Al año siguiente, la segunda fue por von Meduna, que emplea las inyecciones de carisol. Se discutía si su eficacia era eficiente hasta que llegaron los choques eléctricos en la terapia de electroshock por el italiano Ugo Cercelletti, y con esto se abre un periodo en el que los enfermos mentales graves eran sometidos, a veces sistemáticamente. Estas tandas de electroshock tenían sus indicaciones con consecuencias positivas, pero su riesgo y efectos negativos también eran muy importantes. Esto sería todo. Gracias por acompañarnos y por estar atentos. Te esperamos en nuestro próximo video.